un ciudadano común y corriente con una cuenta de Twitter pueda preguntarle al presidente de la República sobre algún tema, sobre algún programa social, o incluso pueda cuestionarlo sobre una decisión, ¿no? Y esto ha hecho, digamos, lo que ha roto con el formalismo del quehacer político al cual pues estuvo acostumbrada toda una generación, ¿no? Y pues los momentos son diferentes. Yo de alguna forma celebro el que haya esta posibilidad de interrelación con los actores políticos, porque eso también ayuda al comportamiento de los individuos que toman decisiones, ¿no? En la medida en que son monitoreados, que se dan cuenta que la sociedad los observa y que pueden ser cuestionados de forma directa, es como, digámoslo, miren sus decisiones o sus comportamientos, ya no solo públicamente, sino también en la esfera de lo privado, ¿no? Y eso es bien importante. Sí, de alguna forma se ha roto con esta idea de la solemnidad y de ese supuesto respeto con el poder público de parte de los ciudadanos o de parte de los opositores, pero me parece que también ha contribuido a una cultura democrática de poder intercambiar opiniones de forma pública, ¿no? Y eso lo que ha hecho, aunque pareciera que no lo es así, es enriquecer el debate, ¿no? Pero me parece que en el discurso de la sociedad esta percepción de que pueden transformarse las cosas es importante. Por eso este referente de los personajes públicos que toman decisiones en sus discursos finalmente sí influyen dentro del comportamiento de la sociedad. Por eso hace un momento decía, la forma en cómo los representantes o los funcionarios se comporten tienen un grado de influencia sumamente importante dentro del comportamiento de la sociedad. Por supuesto, vienen nuevas generaciones y yo creo que habría que considerar cómo construir este nuevo discurso diferente dentro de las nuevas generaciones, ¿no? Pero me parece que estamos en un paso importante, como se expresaba, de inflexión, para darnos la oportunidad de construir a partir de este combate a la corrupción, a partir del comportamiento ético de nuestros funcionarios y los representantes populares, cómo podemos transformar esa visión que tenemos de que México, pues además es uno de los países donde el índice de corrupción es muy alto, ¿no? Creo que podemos construir esos primeros pasos que nos ayuden a cambiar la percepción de la sociedad y la percepción que el mundo tiene de nuestro país. Desde la esfera de lo público, lo importante es que tengamos presente que el comportamiento de un funcionario público debe ser el reflejo de la conducta de una forma de gobierno y también la forma del quehacer político, ¿no? Es decir, por fortuna los funcionarios tienen los reflectores encima y eso pues la sociedad lo ve, ¿no? Entonces en la medida en que un funcionario se comporta de forma antiética, pues los ciudadanos van a decir, voté por él y la verdad no representa, no garantiza mis intereses. Y el otro tiene que ser promotor del comportamiento correcto de la sociedad. Es decir, los representantes, el gobernador, el presidente, los diputados, tienen que ser promotores de que la sociedad sea la que cumpla el Estado de Derecho. Eso es bien importante, ¿no? Porque a veces como sociedad solo le exigimos a los gobernantes que respeten la ley, ¿no? Pero me parece que los funcionarios también deben ser, funcionarios y representantes, tienen que ser los portavoces de que los ciudadanos cumplamos la ley, que garanticemos el Estado de Derecho. Tenemos una corresponsabilidad de esa parte y creo que es importante que quienes tienen, digamos, los reflectores encima, pues puedan ser corresponsables de este comportamiento social, ¿no? Eso es sumamente importante. Creo que tenemos que tener muy claro que los procesos democráticos implican responsabilidades mayores a los de el voto el día de la jornada electoral, ¿no? Y esto es bien importante porque durante mucho tiempo quedó en la memoria de los ciudadanos que su única responsabilidad cívica era votar el día de la jornada electoral. Y los tiempos que estamos viviendo, pues deben de llevarnos a una toma de decisiones dentro de esta cultura democrática de forma diferente, ¿no? Y una de ellas es monitorear el comportamiento de nuestros representantes populares. Es decir, si alguien te ofrece dentro de la campaña hacer una toma de decisiones o dentro de su agenda parlamentaria o programática tiene agendada cierta iniciativa de ley o cierta política pública, pues los ciudadanos debemos ser consecuentes y darle seguimiento para saber si esa propuesta, si esa iniciativa de ley, si eso que nos dijo en campaña efectivamente lo está cumpliendo, ¿no? Y parte de la responsabilidad
ciudadana tiene que ver con cómo nos organizamos para seguir monitoreando el comportamiento de nuestros representantes y cómo nos acercamos a ellos para saber si efectivamente hacemos exigibles esas propuestas que nos ofreció en campaña. Y eso es bien importante, la organización de la sociedad para poderle exigir a sus representantes que cumplan con aquello que nos ofrecieron. Esa es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Solo así construimos una sociedad mejor, ¿no? No lo hacemos solo yendo a emitir un voto el día de la jornada electoral, sino que hay que darle seguimiento a todo esto en lo cual nos estamos encontrando. Cuando hablamos de educación, no solo me refiero a términos de la educación formal como la conocemos, ¿no? Sí, también hay esferas de educación en las cuales la educación no formal sí permite la construcción de una sociedad organizada, de una sociedad que alza la voz y de una sociedad que permita que entre todos, de forma vertical, pues contribuyamos a transformar las cosas, ¿no? La toma de decisiones de nuestro entorno. Y esto es bien importante porque muchos de los organismos o de las organizaciones sociales que nosotros encontramos dentro del país, pues se constituyen a partir de fórmulas que pueden ser o que pueden provenir de educación no precisamente formal, ¿no? Es decir, en el barrio, en la colonia, en el ejido, pues saben que organizados pueden contribuir a las mejoras de su comunidad o de su entorno local. Y eso nadie se los dice, ¿no? No se los dijeron en la escuela. Eso lo descubrieron en la medida en que algunos leyeron, algunos organizaron o algunos descubrieron que así es como se transformaban las cosas. Y es un asunto de educación no formal que les ayudó a eso. ¿Cuál tendría que ser la construcción de esta nueva interrelación? El factor educativo es uno. Es en la medida que hay una sociedad educada, que tenga acceso a factores que transformen su vida, va a ser la forma en la cual las generaciones que tomen decisiones en un futuro inmediato, pues lo harán de forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabrán que la omisión o la acción de ciertos comportamientos antisociales pueden reflejarse en un futuro inmediato no solo para ellos, sino para las generaciones que vienen, ¿no? Y esto lo vemos, insisto, no solo en la medida en que lo hacemos en el aula, sino en la medida en que acercamos la información, que es bien importante decirlo, la información a gente que no está en las aulas. Por eso las tecnologías de la información y de la educación son bien importantes, ¿no? Podemos enterarnos de lo que está pasando en otro lado del mundo a partir de las nuevas tecnologías y eso es una información que contribuye a nuestra toma de decisiones, ¿no? Debemos estar pensando en las transformaciones no para las generaciones de 10 años, sino de 20 o de 30 años, ¿no? Esta idea de contribuir a un mejor país está pensada en pensar en México en el 2030, ¿no? Y no más allá. Entonces creo que debemos pensar más allá. Creo que es bien importante ver que los que ahora están en el aula van a tomar decisiones para las nuevas generaciones, ¿no? Para el 2050, para saber si se puede salvar este país o seguimos los índices de pobreza extrema aumentando. Yo creo que la visión de las nuevas generaciones, muchos de los que ahora están en el aula van a tomar decisiones en el futuro y tienen muy claro que este es un país desigual, que es un país que desafortunadamente pues, ha luchado por mucho tiempo por sacar a ciudadanos dentro de la esfera de la pobreza y que sin duda alguna la educación sí es un factor de cambio para ello.